El día 16 de julio del año 1950 es como una fecha patria para los uruguayos. Ese fue el día en que la selección de Uruguay le ganó la final de la Copa del Mundo a Brasil en el Estadio Maracaná. Pero el personaje de aquel momento era el arquero de la selección de Brasil, que se llamaba Moacir Barbosa Nascimento. Y ese hombre se levantó como el emblema del puesto más ingrato en el fútbol, es el del arquero. Les contaré un pequeño fragmento de aquel escrito Maracaná, el milagro de morir 3 veces. Moacir Barbosa Nascimento fue un futbolista, un arquero, que conquistó 5 campeonatos estaduales con el Vasco da Gama. Él consiguió también un título sudamericano y formó parte de aquel equipo reconocido en la historia como el Expreso de la Victoria. Moacir Barbosa era un hombre que hacía realmente maravillas bajo los 3 palos. Sus piernas eran como resortes. Era un hombre seguro en su puesto, inspiraba gran confianza. Era un hombre que atajaba muy bien con las manos, despejaba de manera correcta con los puños y salvaba goles con los dientes, con las orejas, con las rodillas y con su cabeza. Él se erigió como el más claro ejemplo en la historia de que el puesto del arquero es el puesto más ingrato. Él, que era un experto en sacar pelotas envenenadas, sacar pelotas que venían como endemoniada, cargada de malas intenciones. Un solo error hizo trizas su carrera y su vida. Un solo error hizo trizas su carrera y su vida. Él se convirtió en un embajador, se convirtió en el símbolo viviente de la mala suerte. Este hombre era mirado en las calles como si fuera la imagen de la desgracia misma. Aquel desborde que vemos en aquellas imágenes en blanco y negro, aquel desborde de Alcides Chigia, el amague de levantar un centro hacia atrás, pero finalmente remató junto al poste y se coló ese balón hasta llegar a la red. En declaraciones, Moacir Barbosa dice, yo alcancé a tocar la pelota y pensé que se había ido al tiro de esquina, pero el silencio que impactó al Maracaná me ubicó en la realidad y me quería matar ahí mismo. La pelota fue al fondo de la red y sin dudas, esa fue la primer muerte del héroe vencido. Esa pelota tenía el empujón salvaje del destino. Esa pelota tenía el veneno de la mala suerte que lo iba a convertir a Moacir Barbosa en un esclavo, lo iba a convertir en un cadáver ambulante por 50 años. Moacir Barbosa, el arquero, fue un hombre condenado a cadena perpetua y muerte sin que existiera ningún juicio de por medio, sin que tuviera abogados defensores, sin que hubiera jueces. Solo bastó la opinión de la gente para causarle la muerte deportiva y la muerte social. Esa misma gente que es olvidadiza, esa misma gente que es desmemoriada, que es cambiante, que transforma a los héroes en villanos y a los ídolos en fantasma y a las glorias deportivas en seres despreciados. Esa gente fue la que le puso un punto final a la carrera deportiva y a la vida social de Moacir Barbosa, aquel gran arquero del Vasco da Gama y de la selección de Brasil. ¿Cómo hace la gente eso?
lo hace con un certero golpe de ingratitud, lo hace con un certero golpe de hipocresía, y ello ya es suficiente para sepultar la vida de un deportista. El 17 de julio del año 1950, un diario de Brasil titulaba, después de esa derrota, el Hiroshima brasileño. Otro diario titulaba la peor tragedia, el infierno de la tristeza. La gente en aquel evento se arrojaba desde el estadio, se suicidaban. Se contaron en Río por lo menos unos 49 muertos en la ciudad. Algunos pensarían puro fanatismo, los que no estaban preparados para aceptar una derrota, porque no hubo un evento deportivo tan impactante como esa victoria de Uruguay 2-1 que lo coronó campeón del mundo ese 16 de julio del año 1950. Pero volviendo a nuestro arquero, Moacir Barbosa Nascimento, la prensa se encargó de construir la segunda muerte para Moacir Barbosa. Era la muerte social. Ese segundo gol de Uruguay fue la primera muerte, la muerte deportiva, pero luego vendría la muerte social, donde la prensa se encargó de convertirlo en un hombre humillado, señalado, marcado, despreciado. Ningún alivio aportó aquellas grandes palabras del capitán de la selección uruguaya, Obdulio Varela, que dijo: la culpa no fue de Barbosa, porque a esa pelota la hizo entrar el destino. Así se expresaba nuestro capitán, el negro jefe, don Obdulio Jacinto Varela. Y como una burla cruel del destino, Barbosa fue condenado, entiéndase, contratado a hacer tareas de mantenimiento en el Estadio Maracaná. Así siguió la vida de aquel gran deportista, como un empleado condenado, contratado a hacer tareas de mantenimiento en el Estadio Maracaná. En la década del 60 se cambiaron los arcos de madera por un material más moderno, y un poco en broma, un poco en burla, le regalaron las partes del arco a Barbosa, que por supuesto él los prendió fuego, aquellos que eran el objeto de su vergüenza y muerte deportiva y social. El uruguayo Tabaré Cardoso, el cantante y también protagonista de la murga Agarrate Catalina, en una canción que se titula Barbosa, en donde hacen con maestría una descripción de las peripecias de aquel gran arquero. Yo puedo recordar un fragmento de esa canción, Barbosa, que dice: un viejo vaga solo, Barbosa. La gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Cuida los palos, Barbosa, del arco de Brasil. La condena del Maracaná se paga hasta morir. Un día Barbosa, en la puerta de un supermercado en la última década, comentaba a un amigo que nuestras leyes tienen como condena mayor al homicida y es de 30 años, pero yo llevo más de 40 años, dijo Barbosa, condenado, y esto no es justo. La tercera muerte y la definitiva llegó el 7 de abril del año 2000. Ese día dejó de respirar, ese día dejó de latir su corazón. Solo y coronado de olvido, Moacir Barbosa partió a la eternidad. El arquero Barbosa se transformó en un retrato del olvido. Y vaya si será ingrato el puesto de el arquero. Moacir Barbosa, Maracaná, el milagro de morir 3 veces. Pero yo pensaba en esta mañana que el Señor Jesucristo murió una sola vez. La Biblia dice que Él ofrendó su cuerpo una sola vez y para siempre. La Biblia también dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, que aquellos que creen en Cristo, en aquella ofrenda que Él hizo de su cuerpo en la cruz del Calvario, pueden ser santificados, salvos para siempre, herederos de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo murió una sola vez por los pecadores. Hay que creer en Él. Soy Héctor Catani, desde Buenos Aires.
a corazón abierto para ustedes. Dios les bendiga grandemente.